exacto. O sea que eso suma para su nota parcial. O sea, si usted tuvo, vamos a decir, 40 puntos, entonces súmele 10 y queden 50. Entonces eso suma, ¿verdad? Entonces vamos a lo del trabajo para antes de iniciar, que ustedes estén clarito al grupo al cual pertenecen. Sí, vamos a comenzar con el grupo 14, ¿verdad? Los que conforman, que van a hablar sobre la química del grupo 14 son Carlos Guevara, Medin Denvers. No, espérese, porque ellos después, sí. Ahí hubo un cambio, espérese. Sí. Entonces, el grupo 14 quedó así, ¿no? Me corrigen, sí. Entonces sería Carlos Guevara, Medin Denvers, Villero Sabina, Acre Dairé. ¿Estoy en lo correcto? Y Bernal María. Y Bernal María. Ah, ya, entonces es lo que está arriba. Entonces leo otra vez. Sería Carlos Guevara, Medin Denvers, Villero Sabina, Acre Dairé, Bernal María y Guevara Carlos. ¿Sería? 1, 2, 3, 4, 5. Serían 5, ¿ah? Sí, profe. Sí, Medin Denver, Villero Sabina, Acre Dairé, Bernal María y Guevara Carlos. Entonces sería el grupo 14. Luego el grupo 17. Entonces el grupo 17 sería Fermín Alba, Norato Emily, Chumpón y Ventura Mariángela. ¿Estoy en lo correcto? Sí, profe. Sí, sería 1, 2, 3, 4. Ahí pueden adicionar a otra persona más, para que sean 5, ¿oyeron? Puede ser otra persona más. Bueno, eso lo ven después. Entonces, pero ese es el grupo 17. Luego el grupo 15, entonces serían Susan Smith, Joel Montenegro, Joel Aguilar, Ana Cristina Ramírez y Braulio Almengor. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, entonces ahí sí son 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces luego el grupo 13 sería Aguilar Giselle, Alvarado Keila, Ovalle Kiara y Quiroz Stephanie. ¿Correcto? Sí, y Whitney Kerini. Ah, ya. Entonces mándemelo otra vez actualizado. ¿Oyeron? Mándemelo ahora cuando termina la clase anotando a Whitney Kerini porque pueden ser 5. Debajo de ese chat está actualizado, profe. Ah, ya. Está bien. Ah, sí, ya lo vi. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Está bien. Ahora el grupo 2, entonces sería Noeli Gallardo, Misael Garcés, Jair Jiménez, Marina Quiroz y Kathleen Sánchez, ¿correcto? Sí, profe. Sí, está bien. Entonces ese es el grupo 2. Ya el grupo 3 actualizado. Y el grupo 18, acuérdense que no, el grupo 18 el grupo de los gases nobles tiene una química muy bonita. O sea, acuérdense que ellos no son nada de gases inertes, porque ellos sí presentan reactividad química. Entonces sería Anabel Simón Roy, Enilda Miranda, Luis Zamudio y Ben Navarro. 1, 2, 3, 4. ¿Correcto? Sí, hay Anabel, sí. Bueno, Anabel Simón Roy, Enilda Miranda, Luis Zamudio y Ben Navarro. Podría ir otra persona. Aquí me... Silvia Vázquez. Entonces tiene que actualizarlo, o ya lo mandó actualizado. Sí, pero no se preocupe, después de la clase. Y ya entonces serían, ¿verdad? Ya esos serían. Yo creo que falta el grupo 1. Oh, el grupo 1 lo mencioné.
Nadie ha tomado el grupo 1. 13, 2. Bueno, profe. ¿Cómo? Buenas. Grupo 1, si no recuerdo, creo que mencionó que podía ser los que restaban. Ah, ya, exacto, porque falta el grupo 1, el grupo de los elementos alcalinos. ¿Eh? Sí, yo estoy incluido en ese grupo, no sé si hay... Tienes que mandarme los nombres de los integrantes del grupo 1. Sí, ahora sí ya vamos, bueno, todavía falta un minuto. Profe, no dijo el del grupo 16. El grupo 16 no lo mencioné. No. Eso, voy a ver. El grupo 16, 15, 17, 14. El 16, ya, sí, aquí está. El grupo 16 es Rigoberto Castillo, Tiffany Aparicio, Susan Cedeño y Jennifer Otero. ¿Correcto? Sí, y se añadió Claudia Liu. Claudia Liu, no es Li, es Liu. Liu. Entonces no les cambien los apellidos a los compañeros, tienen que aprender a respetar los nombres. Los nombres son propios. Aquí en Panamá tienen la costumbre, a mí me italianiza mi apellido, me dicen profesor Federici, no es Federici, ya yo se los dije, mi apellido es alemán, Friedrich significa rico en paz. Entonces tenemos que respetar los apellidos. Entonces, ahí pueden, entonces Liu es la quinta, entonces tienen que actualizarlo y mandármelo después de clase. Vamos entonces ya a pasar lista, que son las 10:40, que hoy vamos a ver si trabajamos esa teoría de los orbitales moleculares para avanzar, y ya cuando regresamos de las fiestas patrias, terminamos con ese tema, hacemos una práctica. Esa práctica va a ser participativa, ya se lo voy a colgar en el aula virtual, va a ser participativa, y esmérense porque le puedo poner puntos adicionales por participaciones que cuando sean significativas. ¿Sí? Tienen que despabilarse. Vamos a pasar lista. Acre Dairé. Acre. Presente. Bien. Adamis Luis. Adamis Luis. Ya. ¿Todos ven la pantalla? Sí, profe. ¿Cómo? Sí. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo cuando estábamos estudiando los conceptos de la mecánica cuántica, que hablábamos de la normalización, ¿verdad? Acuérdense que esa condición de normalización no es más que obtener la integral en todo el espacio, o sea, en todo el volumen de la función de onda al cuadrado. Entonces, claro, eso nos va a dar 1, ¿ah? O sea, eso representa que la probabilidad de encontrar el electrón, en este caso, ya nos está refiriendo a el orbital molecular, que se designa con esa función de onda phi, ¿verdad? La phi al cuadrado. Entonces representa, pues, esa integral, la probabilidad de encontrar al electrón en ese elemento infinitesimal de volumen, que sería igual a 1. Cuando uno obtiene, resuelve esa integral, vamos a obtener un coeficiente, ¿verdad? Un coeficiente de normalización, que es una constante, que eso lo vamos a ver ahora. Luego, como ya yo les expliqué, esto ustedes lo van a retomar. Acuérdense que esto, aunque no les guste, esto lo van a desarrollar en un curso de química física, que es la química física 3, que es exclusiva ahí se va a dar la química cuántica. Entonces, acuérdense que ustedes ya están dando un curso de química física, no, ¿verdad? Es a partir del otro año. O sea, antes la química inorgánica también se daba a partir del tercer año. Por eso que yo creo que tampoco, o sea, usted todavía no tienen esas estructuras muy maduras, esas estructuras cognitivas,
para poder acceder a los conocimientos de la química inorgánica. Entonces, eso antes en el plan viejo, eso se daba a partir de tercer año la química inorgánica. Pero ahora con el plan nuevo, entonces se da a partir del segundo semestre del segundo año. Entonces, claro, nosotros no vamos a obtener esos coeficientes, ¿verdad? Esas constantes de normalización, no vamos a resolver matemáticamente, vemos esta integral. Solamente ustedes van a, o sea, cualitativamente saben que esto representa una condición de normalización y que para que la función de onda, que en este caso representada, que representa el orbital molecular, para poder decir, o sea, representar esa probabilidad, debemos ser matemáticamente una función de distribución de probabilidades, debe estar acompañada de ese coeficiente, ¿verdad? De esa constante de normalización. Entonces, es muy importante en lo que vayamos a... Porque acuérdense que nosotros no vamos a entrar a la mecánica cuántica pura, es decir, a hacer cálculos matemáticos, cálculos mecánicos cuánticos, pues, que involucra cálculo físico-matemático aplicando esta rama de la física. No lo vamos a hacer. Solamente nosotros vamos a utilizar conceptos de simetría, que es bien importante, porque acuérdense que nosotros hablamos de una combinación lineal. Acuérdense que el orbital molecular tiene una forma, ¿verdad? Una forma matemática, que es cómo se combinan los orbitales atómicos para formar ese orbital molecular. Entonces, para esto nosotros vamos a utilizar ciertas consideraciones generales, ciertos planteamientos generales y también conceptos de simetría. Porque finalmente lo que nosotros vamos a llegar es, vamos a determinar un ordenamiento relativo de las energías de esos orbitales moleculares. Siempre acuérdense, acostúmbrense a eso, que siempre cuando nosotros vamos a hacer, vamos a ordenar los orbitales, cuando usted lo veía, los orbitales que componen los orbitales atómicos que componen los átomos hidrogenoides, ¿verdad? O los átomos polielectrónicos con el método de la aproximación orbital, nosotros siempre partimos del orbital de menor energía. ¿No es así? Igual acá, nosotros vamos a partir del orbital molecular de menor energía y así sucesivamente hasta llegar al orbital molecular de mayor energía. Entonces, nosotros vamos a aplicar igualmente. ¿Qué es lo que ustedes aplican cuando van a hacer una configuración electrónica? Porque nosotros vamos a distribuir los electrones de la molécula en orbitales moleculares. Entonces, ¿qué nosotros utilizamos para hacer las configuraciones electrónicas? Que igual nosotros vamos a obtener una estructura electrónica distribuyendo los electrones de la molécula en los orbitales moleculares. Entonces, yo le pregunto, ¿qué principios o qué reglas ustedes aplican para hacer una configuración electrónica? Nadie. El principio de exclusión de Pauli. Muy bien, el principio de exclusión de Pauli. Bien, ¿qué más? La regla de Hahn. La regla de máxima multiplicidad de Hahn. ¿Y qué más? El principio de construcción. Y el principio de construcción, ¿verdad? Que también se le conoce como el principio de Ausbau. Acuérdense que Ausbau es un término alemán. Acuérdense que Alemania es una potencia en la química. Entonces, Ausbau significa construir o construcción, ¿verdad? Y en inglés se le llama building up, ¿verdad? El building up, entonces es lo mismo. Entonces, de secundaria yo creo que más se utiliza es el término alemán. Ya ustedes saben que mucha terminología, ya vieron también que la simetría con respecto a un centro de inversión se designa con dos términos alemanes, ¿eh? Gerade e ungerade. Y luego ya también ustedes vieron en química orgánica que la isomería, cis y trans, ¿cómo también se determina? Alguien que me lo explique para ver cómo van con eso de los términos alemanes.
¿Cómo se determina también? ¿Cuál es otro tipo de nomenclatura que se utiliza para determinar esa isomería geométrica cis o trans? E y Z. Exacto, la E y la Z, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué significa la Z? Zusammen, ¿verdad? Zusammen viene del alemán que significa junto, o sea, acuérdense que ese sería el cis, ¿verdad? Están juntos, ¿verdad? Esos átomos, zusammen, ¿verdad? Y luego, la E significa eigen, ¿verdad? Eigen, que están en diametralmente opuestos los átomos. Entonces, son términos alemanes. Y así nosotros vemos, acuérdense que cada uno, por ejemplo, en el ballet está lleno de términos franceses, ¿verdad? Porque ese arte se desarrolló en Francia, el ballet clásico. Y los términos de la ópera son en italiano, porque la ópera nació en Italia. Entonces, Alemania, como todos estos conceptos de la química, fueron los pioneros, los alemanes, entonces muchos conceptos de la química llevan terminología alemana. Entonces es bien importante la orientación de los átomos en el espacio. No se resistan a esto, porque eso no los va a llevar a buen término. Tienen que abrirse ahora a distribuir, ¿verdad? A colocar los átomos en el espacio. Ya sabemos que hay 3 coordenadas, la X, la Y y la Z. En el caso de las moléculas lineales, nosotros vamos a colocar los átomos a lo largo del eje Z, que se toma como el eje internuclear, porque ese eje atraviesa los 2 núcleos de los átomos, en este caso de una molécula lineal, que nosotros vamos a designar como A y B. Es decir, que sería 2 en el caso de la molécula lineal de hidrógeno, ¿eh? Una molécula, eso lo vamos a estudiar el otro semestre, la simetría. Entonces, el hidrógeno es una molécula completamente lineal y que nosotros la podemos representar de esta manera. Entonces, eso es bien importante para luego determinar los orbitales moleculares. Entonces, nosotros sabemos también que una de las aproximaciones que se utiliza en la teoría de orbitales moleculares es que los únicos orbitales atómicos que participan en la formación de esos orbitales moleculares son los orbitales atómicos que pertenecen al nivel de valencia. Entonces, esos orbitales atómicos se denominan el conjunto base. Es el conjunto base que en el caso de los átomos, en el caso de la molécula de hidrógeno, ¿cuáles van a ser esos orbitales atómicos que van a formar parte del conjunto base? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Los orbitales S sub A y S sub B. O sea, acuérdense que el único electrón que tiene el hidrógeno está en un subnivel S, en un orbital S. Entonces lo vamos a llamar S sub A y S sub B para diferenciar los 2 átomos de hidrógeno. Luego tenemos ahora las combinaciones. Acuérdense que esos 2 orbitales atómicos, vemos que son el 1s, ¿verdad? Son como es una molécula diatómica homonuclear, los 2 orbitales son idénticos. Entonces aquí tenemos las 2 combinaciones. Como hay solamente 2 combinaciones posibles, ¿verdad? Una combinación suma y una combinación diferencia. Y que luego vamos a ver cómo ellos son equivalentes por simetría. Es decir, cuando ustedes intercambian los 2 hidrógenos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Van a obtener una forma distinguible de la inicial o una forma que pueden distinguir de la inicial. Cuando ustedes intercambian los hidrógenos. Acuérdense que los hidrógenos están conectados a través de una línea, ¿verdad? De una línea formando un ángulo de 180. Luego vamos a ver que es una molécula que independientemente de cuántos grados usted gire, siempre va a ser la misma molécula con respecto a la rotación en torno a ese eje internuclear. Pero ¿qué pasa? Se intercambia. Por lo tanto, la diferencia puede ser indistintamente SA, S sub A menos S sub B, puede ser S sub B menos S sub A, porque podemos intercambiar los 2 átomos y no va a haber cambio, ¿verdad?
Entonces tenemos la combinación suma y la combinación recta. Entonces ahí tenemos A y B. Para ustedes, ¿qué sería la A y qué sería la B? ¿Qué sería la A y qué sería la B? Serían las constantes de normalización, ¿verdad? Serían coeficientes. Cuando uno encuentra la integral, ¿verdad? La integral, vemos de esa combinación entre los dos orbitales atómicos, pero nosotros no lo vamos a determinar. Luego, a través de una integral de solapamiento, porque claro, la integral de solapamiento nos va a medir la medida qué tanto se van a combinar esos dos orbitales atómicos para formar un orbital molecular. Entonces, a través de esa integral de solapamiento, que la designamos con una S mayúscula, podemos obtener esos coeficientes, pero nosotros no lo vamos a hacer desde el punto de vista matemático. Entonces, eso solamente yo sí le podría preguntar en el examen qué es A y B. Entonces, ¿qué es A y B? ¿Qué es A y B? Los coeficientes. Serían solamente coeficientes, adiciones más, que ese coeficiente son coeficientes, ¿verdad? O sea, son constantes de norma. Constante de normalidad. De normalidad, no, normalización. Normalización, son las constantes de normalización, ¿verdad? Las constantes. Normalidad es una... Esas son las que se obtienen de la integral. ¿Cómo? Se obtienen de la integral, de una integración. Sí, se obtienen de una integración. Acuérdense que la integral de toda, vamos a decir, de esa función de onda, vemos que representa la combinación lineal en todo el espacio, entonces se iguala a 1. Entonces, luego, a través de esta integral, igualándola a 1, uno tiene un coeficiente, y eso es lo que iría ahí. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Pero ya ustedes ven que el orbital molecular es cuál va a ser, el sigma G y el sigma U. ¿No es así? El sigma G y el sigma U. Entonces, ahí tenemos, vamos a irlo explicando poco a poco, qué es el sigma y qué es la G y la U, ¿verdad? Entonces, puesto que solo existen dos orbitales atómicos de base, que son el S sub A y el S sub B, o sea, el orbital atómico S de cada uno de los átomos de hidrógeno, ya les dije que las únicas combinaciones es la suma y la diferencia. Entonces, los coeficientes que afectan a ambos en las dos combinaciones lineales deben ser iguales, ¿verdad? Ya que esos dos átomos de hidrógeno se interconvierten por simetría. Entonces, los coeficientes A y B, ya les dije que son los coeficientes o las constantes de normalización que nosotros no vamos a calcular. O sea, para determinar esa constante de normalización, tendríamos que hacer cálculos mecánicos cuánticos, que nosotros vamos a obviar. Entonces, los subíndices E y U que se aplican a estos orbitales moleculares hacen referencia a sus propiedades de simetría. Ya sabemos que es con respecto a la simetría, con respecto al origen de coordenada. Acuérdense que entre el átomo A y el B tomamos como referencia un punto que sería el origen de coordenada. Ese punto, que es el origen de coordenada, representa un centro de inversión, ya que los dos orbitales, ¿ya?, se pueden interconvertir uno con otro. En el caso del orbital sigma, que luego vamos a ver que es el enlazante, es decir, que contribuye con el enlace químico, concentrando la densidad electrónica en torno a los dos núcleos, a los dos átomos de hidrógeno, vemos que va a ser completamente simétrico con respecto a la inversión. En cambio, en el caso del orbital, aquí lo vamos a ver, del orbital, que sería el antienlazante, ya entonces sería sigma U. Entonces él sería antisimétrico, porque cuando yo hago, ya con respecto no al orbital ni al átomo de hidrógeno, sino ya sería con respecto al mismo orbital molecular. Entonces nosotros vamos a ver que nosotros vamos a hacer, igualmente tomamos el centro de inversión como el origen de coordenada, pero la función de onda que representa ese orbital molecular, que en este caso sería de naturaleza antienlazante,
va a tener la misma magnitud a una distancia diametralmente opuesta con respecto al centro de inversión. Va a tener el mismo valor, pero con signo contrario. Entonces ya hay una diferencia. Por eso se dice que es antisimétrico. Es antisimétrico con respecto a la inversión. Entonces ya acuérdense, la sigma ya ustedes saben qué representa, ¿verdad? Entonces también hace referencia a la simetría, pero ya no es con respecto al centro de inversión, que es el origen de coordenada, sino a qué. El sigma hace referencia a qué, jóvenes. El sigma a qué. Al orbital molecular. Sí, pero ya yo se lo he explicado hasta el cansancio. ¿Qué es la sigma y la pi? Estamos por sigma. ¿Qué es la sigma? Acuérdense que es la rotación en torno al eje internuclear del enlace. Yo se lo voy a preguntar en el examen y no sé cuánto lo van a contestar. ¿Por qué se le hace tan difícil aprenderse eso? Si es tan lógico. Es la rotación. Nosotros tomamos el eje ese internuclear el eje Z, ¿verdad? Si uno rota, luego, acuérdense que si el orbital molecular es sigma, entonces tiene una simetría cilíndrica en torno a ese eje internuclear del enlace. Entonces, si nosotros rotamos cualquier número de grado, ese orbital va a cambiar. No. No cambia. Entonces se dice que es simétrico con respecto. ¿Cuántas veces se lo he dicho? Entonces, si se le hace difícil eso, van a pasar páramos el otro semestre en simetría, porque si en allá van a tener que utilizar modelos. Han utilizado modelos en química para determinar, para determinar isomería, si son enantiómeros, si son... Han utilizado modelos. En química orgánica han utilizado modelos para las moléculas. ¿Jóvenes? Utilizado no, sino que la profe nos enseña, pues. Ah, pero ella usa modelos. Sí, a veces. Ah, bueno, entonces en química inorgánica también lo vamos a usar, ¿verdad? El otro semestre nosotros vamos, puede ser que no sea virtual en clase, entonces yo llevo los modelos a la clase y ustedes tienen que hacer la molécula, o sea, con el modelo, y así les es más fácil determinar los elementos de simetría. Pero en este caso, pues, ese enlace, ¿verdad? Ese orbital, perdón, molecular, que cuando decimos que es sigma, que nosotros ya veíamos en la teoría de enlace de valencia, el enlace, cuando era sigma, porque el orbital molecular representa un enlace, ¿ah? Un enlace deslocalizado en torno a toda la molécula. Entonces es completamente simétrico ese orbital molecular. Pero a ser completamente simétrico, es completamente simétrico los dos, tanto el enlazante como el antienlazante, con respecto a esa rotación en torno al eje internuclear del enlace. Pero luego veíamos otro tipo de simetría. ¿Quién me la explica? Que es la que está en el primer párrafo. ¿Cuál es el otro tipo de simetría? Porque hay varios tipos de simetría. ¿Cuál es la otra simetría que estamos haciendo hincapié aquí? La simetría con respecto al origen de coordenada, al centro de inversión. Cuando es simétrico decimos que es gerade. Y cuando, o sea, con la letra G, ya yo le expliqué que viene del alemán. Y cuando es antisimétrico, entonces es la U. Gerade, ungerade. En el caso, los dos orbitales que se forman cuando se combinan linealmente, esos dos orbitales atómicos, el S sub A y el S sub B, de los dos átomos de hidrógeno, forman dos orbitales. Acuérdense que la cantidad de orbitales atómicos que se combinan determina la cantidad de orbitales moleculares que se forman. Si yo combino dos orbitales atómicos que son S sub A y S sub B, ¿cuántos orbitales moleculares debo obtener? Dos, que son el sigma G y el sigma U.
Entonces, ese sigma G y ese sigma U, ven que los dos tienen en común que son sigma. ¿Y qué hace referencia a la sigma? ¿A qué hace referencia la sigma? A la rotación que tiene con el eje internuclear del enlace. Es completamente simétrico. Tiene que adicionar eso, que es completamente simétrico, que son completamente simétricos los dos orbitales moleculares que se forman con respecto a la rotación en torno al eje internuclear del enlace. ¿Y cuál es ese eje? Por convención, ¿cuál es? ¿El X, el Y o el Z? El Z. El Z, ¿verdad? Ojalá yo hubiera... Es que ustedes vienen con muchas carencias, pero es desde la primaria, ¿verdad? Porque acuérdense que los maestros, acuérdense que nuestro sistema educativo está en crisis, porque todo esto del espacio, todo eso se explota desde que somos niños, ¿ah? O sea, allá en estos países escandinavos, por eso que porque al niño hay que explotarle la espacialidad, ¿ah? O sea, a través inclusive del juego, y nosotros no nos explotan eso, porque imagínense, a veces hasta los mismos maestros no saben escribir, porque también tenemos mala escritura, ¿ah? Porque los maestros tienen faltas ortográficas, todas esas carencias, no manejan los conceptos de las ciencias naturales, a todo lo dan de una manera memorística, muchas veces. Entonces, todo eso nosotros nos vamos, ¿verdad? Nos vamos formando de esa forma que a veces es difícil cambiar. Entonces, decimos, aquí hay un término ortonormal, ¿verdad? Ese término ortonormal significa que los orbitales son ortogonales, es un término matemático, son ortogonales, es decir, que son linealmente independientes uno con otro, es decir, que son linealmente independientes, y luego vamos a ver que la integral es 0, ¿verdad? Sería 0. Y normalizado, ¿qué quiere decir? Que están, acuérdense que tenemos ya esa constante de normalización que va a representar entonces esa función de distribución de probabilidad. Entonces, ellos son ortonormales, esos dos, ¿verdad? Ambos orbitales moleculares. Que significa que la combinación entre ellos va a dar 0, ¿verdad? O sea que ellos no se pueden combinar entre sí. El orbital sigma G y el orbital sigma U. El sigma G ya dijimos ¿qué naturaleza tiene? Simétrica. Vemos enlazante, ¿verdad? Es simétrico con respecto al eje internuclear del enlace. Todo eso lo vamos a sintetizar ahora. Pero miren que yo les repito siempre lo mismo, ¿verdad? Se los pregunto en el examen, como no prestan atención, que creen que el profesor habla y habla, ay, qué cansino es el profesor, yo no le voy a hacer caso porque ya me tiene cansado, pero se lo digo y lo digo, y en guerra avisada no muere soldado, pero pregunto lo mismo en el examen, ¿qué pasa? No lo contestan, y no se lo puedo poner bien, porque si no lo contestan bien, no lo puedo poner bien, porque luego ustedes no me van a respetar, ni van a respetar el curso, ¿ah? Entonces tienen que prestar atención, anotar esos detalles, y luego cuando ustedes van a estudiar, ya ustedes van a ver que se les va a hacer fácil. Ya ustedes tienen todo su conceptos estructurados. Cuando le preguntan cualquier cosa, como se le pregunte, ustedes van a contestar de manera correcta. Entonces, claro, el orbital sigma G es simétrico con respecto al eje internuclear del enlace. Es simétrico con respecto al origen de coordenada que representa un centro de inversión. Pero también es un orbital que tiene naturaleza enlazante. Es decir, que ese orbital molecular va a contribuir a que los dos átomos de hidrógeno estén enlazados químicamente. Y eso va a representar que la densidad electrónica va a estar concentrada en una zona muy próxima a los dos núcleos de los dos átomos de hidrógeno y también en torno a una distancia, ¿verdad?, equidistante de ambos núcleos, es decir, en la región internuclear.
Entonces ya yo les había dicho que como ellos son estos dos orbitales por separado, o sea, son equivalentes por simetría, la combinación recta también se puede escribir como S sub B menos S sub A. Entonces, lo que yo les decía de la integral de solapamiento. Entonces, la integral de solapamiento es la que nos va a medir el grado de solapamiento que van a tener los orbitales atómicos entre sí. Entonces, esa integral de solapamiento, que es una S mayúscula, sería igual a la integral en todo el espacio del producto de las funciones de onda de ambos orbitales, del S sub A y del S sub B. Entonces, claro, esa integral de solapamiento, cuando se forma un orbital molecular, tiene que ser distinto a cero. Cuando no se forman orbitales moleculares, entonces es cero. Entonces, el valor distinto a cero representa un enlace químico. Y igual a cero no hay formación de orbitales moleculares, es decir, no hay enlace químico. Y ven que yo les decía que A y B, ¿qué eran? ¿Qué es A y B? Son las constantes de normalización. Y que yo puedo obtener, si yo conozco esta integral de solapamiento, la forma de calcular esa constante de normalización es como la que yo estoy colocando ahí en la diapositiva. Pero a eso no lo vamos a hacer. Entonces, en el caso, claro, que esa integral de solapamiento depende de la distancia. Acuérdense que ya lo dijimos anteriormente y que lo vamos a retomar ahora también con la teoría de enlace-valencia. Acuérdense que cuando los átomos se acercan entre sí, ¿qué ocurre energéticamente? Es más fuerte. Claro, o sea, ellos se van atrayendo. O sea, los dos electrones, los dos electrones, cuando lo veíamos en base a la teoría de enlace-valencia, los dos electrones, que en el caso de la molécula de hidrógeno, van a estar atraídos por los dos núcleos. Entonces, eso favorece el enlace. Claro que eso se da a una distancia determinada, porque ellos no se pueden acercar hasta entrar en contacto íntimo, porque además de la atracción que van a tener los electrones, vemos, de valencia por los núcleos, también hay repulsiones entre los núcleos. Entonces es un equilibrio que se debe alcanzar. En el caso del hidrógeno, la distancia esa es de 0,74 angstrom. O sea que es la distancia, vemos, a la cual los dos átomos de hidrógeno están separados uno de otro. Eso se ha determinado experimentalmente. Acuérdense que ahí eso lo vamos a ver, lo van a estudiar en química física con el modelo del oscilador armónico. Entonces, para esa distancia de enlace, ¿verdad?, o internuclear entre los dos átomos de hidrógeno, el valor de la integral de solapamiento es 0,75 para la molécula de hidrógeno. Entonces, esa integral de solapamiento nos mide, es el grado de solapamiento, o sea, el grado en que se combinan esos dos orbitales atómicos, o sea, se interpenetran. Entonces, claro, eso depende de la naturaleza de los mismos, ¿vemos?, y como de la separación entre los correspondientes núcleos atómicos. O sea, depende de su simetría, depende de la energía que tienen ambos y también depende de la distancia, ¿verdad? No va a ser lo mismo la integral de solapamiento en el caso de la molécula de hidrógeno si la distancia es distinta a 0,74 angstrom. Esa es la distancia en la cual están en equilibrio tanto las fuerzas de atracción como las fuerzas de repulsión. Entonces ahora vamos a la estructura y simetría de los orbitales moleculares que ya yo se lo he dicho. Entonces vamos ahora a hacer la síntesis, ¿verdad? Entonces ese orbital molecular, que es el sigma G, es la combinación suma de los dos orbitales atómicos, ¿verdad? Es la combinación, se dice, además de ser una combinación suma, es la combinación lineal en fase. Luego vamos a ver que cuando es la combinación recta es en oposición de fase porque tienen signos contrarios. Vamos a ver que no es más que el signo que va a tener la función de onda que representa ese orbital atómico.
Entonces sabemos que los dos orbitales S son de simetría esférica con respecto a su núcleo, pero tienen simetría cilíndrica alrededor del eje internuclear del enlace que hemos tomado por convención, que es el eje Z. Entonces, cuando uno hace, y el efecto de cuando uno interconvierte, ¿verdad? Aquí esto quiere decir girar, sí. Claro, ya nosotros habíamos dicho que es la rotación en torno al eje internuclear. O sea, cuando nosotros rotamos este orbital molecular, cualquier número de grado con respecto a este eje, entonces esa operación de rotación pasa inadvertida. Es decir, obtenemos una forma indistinguible de la inicial. Por lo tanto, decimos que es completamente simétrico, o sea, el orbital molecular. Miren que ahí también dicen que la diferencia, tanto la combinación suma, que es en la combinación lineal en fase, como la combinación recta, que es la combinación lineal en oposición de fase, son completamente simétricos, ¿verdad? Y se designa con la letra sigma. De ahí entonces la nomenclatura. Nada de decir que el enlace sigma es cuando se forma un enlace simple, porque eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, ahí otra vez quiero que alguien lo diga. ¿Qué es un enlace sigma? ¿Qué es un enlace sigma? Aquel que es completamente simétrico con respecto al eje internuclear del enlace. A la rotación. Tiene que mencionar la rotación, porque esa es la operación, ¿verdad? Aquel orbital que es completamente simétrico con respecto a la rotación en torno al eje internuclear del enlace. Por eso que ustedes tienen que dar el español, ¿verdad? El español que a veces no les gusta, es necesario. Porque si yo fuera profesor de español, ustedes tienen que hablar. Hablar, verbalizar y escribir, ¿verdad? ¿Verdad? A escribir y hablar, desarrollar el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Y eso se hace en el español. Y que todo tenga sentido. Cuando ustedes hablen, tenga un sentido lógico lo que es. No es que yo voy a hablar de una forma que no se me entienda. No puedo, ¿no? Entonces, eso es lo que representa. Ya yo les dije que el subíndice E, ¿a qué hace referencia? ¿A qué hace referencia el subíndice G? A la simetría con respecto al origen. Al origen de coordenada, que es un centro de inversión. Es decir, acuérdense que un centro de inversión, o sea, si yo tomo yo tomo la función de onda que representa la combinación suma, ¿verdad? Y que está a una determinada distancia del origen de coordenada, si yo entonces invierto esa función de onda colocándola a una distancia igual, pero del lado contrario con respecto al origen de coordenada, yo voy a obtener lo mismo. O sea, voy a tener el mismo valor de la función de onda con el mismo signo. Entonces decimos que ahí el orbital molecular, que es un sigma, es completamente simétrico con respecto a la inversión de ese punto. Entonces se dice que es Gerade. Entonces, para finalizar con este orbital, entonces la combinación suma, miren que ya ahí se coloca el 0,54. ¿Ese 0,54 qué es? Constante de normalización. Claro, es la constante de normalización que no se le va a poner a usted calcular, se le está poniendo ya ahí. Entonces, claro, esa combinación suma tiene valores elevados. O sea, acuérdense que es un orbital molecular. Nosotros lo vemos así, pero esas S sub A y S sub B son funciones de onda que tienen una forma matemática. Entonces, ella tiene valores elevados, ese sigma G, toma valores elevados alrededor de cada núcleo de hidrógeno y en la región internuclear. Igualmente, acuérdense que la sigma G al cuadrado, que ya corresponde a una función de distribución de probabilidades, o sea, de encontrar a los electrones en una determinada región del espacio, también tiene valores elevados alrededor de cada uno de los núcleos y en torno a los dos núcleos, ¿va? En torno a la región internuclear.
disminuyendo muy rápidamente al alejarse de estas regiones. Entonces, esta concentración de la densidad electrónica en la región internuclear es la responsable, claro, del enlace entre los dos átomos de hidrógeno y que esta molécula sea estable, ya que un electrón localizado en este orbital molecular, que es el sigma E, va a sentir la atracción, ¿verdad? Esa interacción atractivamente con ambos núcleos y disminuye la repulsión entre ellos. Por todas estas razones, entonces sintetizando, el orbital sigma G es un orbital molecular enlazante. Ya lo veíamos porque concentra la densidad electrónica en torno al eje internuclear. Es decir, que los electrones que están localizados en este orbital van a sentir la atracción por ambos núcleos, siendo la molécula estable y disminuyendo las repulsiones internucleares. En conclusión, el orbital sigma G igual a 0,54 por S sub A más S sub B es de simetría sigma, simétrico respecto del origen de coordenada y de naturaleza enlazante. Entonces vamos a hacer lo mismo para el otro orbital molecular, que es el sigma U. Ven que ahí la constante de normalización es distinta, siempre tienen valores más grandes. Y lo vamos a ver posteriormente, que eso justifica, por ejemplo, que la energía a la cual se desestabiliza un orbital molecular antienlazante siempre es superior a la energía a la cual se estabiliza el orbital molecular enlazante con respecto a la energía que tienen los orbitales atómicos de partida. ¿Cómo se le llaman esos orbitales atómicos de partida? ¿Pertenecen a qué? Esos orbitales, el S sub A y el S sub B, ¿cómo se le llama? ¿Pertenecen a qué? Al conjunto Base. base. Miren que es un lenguaje que ustedes tienen que ir utilizando. Los orbitales atómicos conforman el conjunto base, que en este caso son dos, ¿no es así? El S sub A y el S sub B. El número de orbitales atómicos del conjunto base que se combinan linealmente para formar los orbitales moleculares determina ¿qué? ¿Qué determina? El número de orbitales moleculares. Entonces, en este caso, el orbital sigma, antienlazante, es antisimétrico con respecto al origen de coordenada. Es decir, la misma operación que yo le decía. Acuérdense, matemáticamente, si yo hago la inversión de la función de onda que representa este orbital, ¿vemos? La inversión significa que yo voy a trasladarlo del otro lado del centro de inversión, que no es más que el origen de coordenada, ¿ah? A una distancia igual, ¿verdad? A una distancia igual, pero del otro lado va a tener el mismo valor la función de onda. Pero Denvers-Medin, ¿qué va a tener? Que lo hace que sea antisimétrico. El orbital. ¿Qué va a tener? Va a tener la misma magnitud, el mismo absoluto. Pero ¿en qué se va a diferenciar de la función de onda del orbital molecular de partida? O sea, ¿en qué se va a diferenciar? En el signo, muy bien, porque así es que va a ser el examen. Esto no es memoria, por eso ustedes creen que uno da la clase si no es así, imagínense, esto así va a ser el examen, porque ahí es donde yo me voy a dar cuenta si ustedes han entendido o no. Entonces, ¿quién contestó? Marina. Marina, muy bien, Marina. Es eso, cambia de signo. Entonces decimos que es antisimétrico. Entonces, claro, miren que ahora, a diferencia del orbital molecular sigma G, que era enlazante, que concentraba la densidad electrónica en torno a los dos núcleos, muy próximo a los dos núcleos y en torno a la región internuclear, ¿qué pasa aquí? Aquí en medio de los dos núcleos hay un plano nodal mediatriz, ¿verdad? Del segmento hidrógeno. Acuérdense que
geométricamente, ese eje internuclear del enlace es un segmento. Entonces, cuando nosotros, vamos a decir, interceptamos a través de una mediatriz, una línea que está a igual distancia de los dos átomos de hidrógeno, entonces hay un plano nodal. ¿Qué significa el plano nodal? Mediatriz a ese segmento del eje internuclear. ¿Qué significa? Que no tenemos electrones ahí, que la densidad electrónica ahí es cero. Por eso que este es un orbital molecular, esta combinación recta o de diferencia o de oposición en fase es un orbital antienlazante, porque no concentra la densidad electrónica en torno, sino que hay un plano nodal que corta perpendicularmente a ese segmento, ¿va? A esa coordenada Z, a ese eje internuclear del enlace que une los dos átomos de hidrógeno. Y miren que la función de onda, sigma u al cuadrado, que es una función de distribución de probabilidades, se concentra en sus valores más altos en zonas diametralmente opuestas, ¿verdad? Alejándose de esa región internuclear y alejada de la región internuclear. Entonces, la falta de densidad electrónica entre ambos núcleos no contribuye al enlace ni a la estabilidad de la molécula. Por eso que vamos a ver posteriormente en el diagrama de orbitales moleculares qué pasa con la energía de ese orbital molecular. ¿Sería mayor o menor a la de los orbitales de partida? ¿Sería mayor o menor? Menor. Mayor. Cuando algo es inestable, ¿no tiene más energía? Ah, sí. Sí. Cuando algo no es estable, es inestable, se adquiere mayor energía. Acuérdense que eso lo estudiaron en la química general. Por ejemplo, cuando estudiaron el proceso, tenemos termodinámico de disolución. ¿Quién me explica ese proceso termodinámico de disolución? Eso lo vamos a ver en química inorgánica. Todo eso se estudia en química inorgánica, pero de una manera más profunda. ¿Qué les dijeron los profesores con respecto a ese proceso termodinámico? Solamente le dijeron que se combina el disolvente con el soluto y ¡pa! Ya. No sé si estoy bien, pero creo que era como primero era la ruptura del soluto, el solvente y después la unión del soluto con el solvente. Muy bien. Y creo que la ruptura liberaba energía y la unión necesitaba energía. Creo que era así. No, todo lo contrario. Primero yo tengo que romper las interacciones entre las partículas que forman el soluto y las partículas que forman el disolvente. Porque si yo quiero formar una disolución, ¿qué es lo que se debe favorecer? Las interacciones entre las partículas del soluto y las del disolvente. Entonces, el proceso termodinámicamente tiene que ser exotérmico, ¿verdad? O sea, tiene que liberar energía. Pero muchos procesos de disolución no están favorecidos termodinámicamente. Entonces, ¿qué es lo que favorece que se forme la disolución? ¿Qué es lo que favorece? Asegúrense que eso lo vamos a aplicar cuando entremos al otro capítulo, que es los sólidos iónicos, las estructuras. Vamos a ver las consecuencias de las entalpías de recristalina. Y una de esas consecuencias tenemos los procesos procesos de formación de precipitado o de disolución, porque todo lo contrario, precipitación es cuando se forma el sólido, ¿eh? También la estabilidad de los estados de oxidación, y también vamos a ver en cuanto a estabilidad de los estados de oxidación, procesos de disolución, y el otro es, ¿cuál es el otro de la consecuencia? Bueno, eso lo vamos a estudiar con el caso de los sólidos. Se me escapa la otra consecuencia, ¿verdad? Que tienen esas entalpías de red. Entonces ya ustedes desde el primer año estudiaron lo que eran las reglas de solubilidad. ¿Se acuerdan? Que todas las sales de nitrato ¿se acuerdan?
soluble, las sales de eso, pero eso lo vamos a explicar con respecto a las entalpías de red cristalina, a los cambios de entalpía. Entonces, claro, en conclusión, entonces, ese orbital molecular sigma U, que es igual a 1,41, que es la constante de normalización, por S sub A menos S sub B, es de simetría sigma, antisimétrico respecto del origen de coordenada y de naturaleza antienlazante. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la representación esquemática de los orbitales moleculares. Como nosotros los químicos nos manejamos más bien con la parte intuitiva de la representación de la forma geométrica de los orbitales, entonces más bien que la parte matemática de la función de onda, en la primera de las dos representaciones que tenemos, ese orbital, ese orbital molecular va a ser simétrico o antisimétrico con respecto al origen de coordenadas. Simétrico. Simétrico, ¿ven? Porque ambos tienen el mismo color. Acuérdense que cuando uno escribe, cuando uno dibuja el orbital en color blanco, es porque el signo es positivo. Entonces, positivo y positivo, o sea, cuando uno intercambia las dos funciones de onda que representan el orbital, no cambia de signo. O sea, tiene el mismo valor y no cambia de signo. Entonces, lo pueden representar de esa forma. Entonces, él es completamente simétrico con respecto al origen de coordenadas. Ya sabemos que el orbital tiene simetría cilíndrica, ¿verdad? Con respecto a ese eje internuclear. Pero en la segunda representación, ¿cómo es con respecto al origen de coordenadas? ¿Cómo es? Antisimétrica. Antisimétrico. Entonces, el primero es Gerade y el segundo es Ungerado. Ahora vamos a ver los niveles de energía, ¿verdad? Los niveles de energía en la cual vamos a representar en términos no absolutos, porque nosotros no vamos a realizar cálculos para determinar la energía de esos orbitales, sino que lo vamos a distribuir de manera relativa con respecto a su energía. Entonces, un electrón localizado en el orbital molecular enlazante tiene una gran probabilidad de encontrarse en la región internuclear, como ya veíamos. Por lo tanto, ese orbital molecular se va a estabilizar. O sea, va a tener una energía menor o inferior con respecto a la energía de los orbitales atómicos de partida. Todo lo contrario ocurre con el orbital molecular antienlazante, en donde no hay ninguna probabilidad de encontrar los electrones en torno a la región internuclear. Por lo tanto, ese orbital molecular antienlazante se va a desestabilizar con respecto a la energía de los orbitales atómicos de partida. Entonces, nosotros podemos representar estos orbitales a través de un diagrama de niveles de energía, que se le llama así, diagrama de niveles energéticos de orbitales moleculares, o de una forma más breve, un diagrama de niveles energéticos. Entonces nosotros, los orbitales atómicos van a ir en los extremos. Vemos en los extremos, partiendo de los orbitales atómicos de menor energía a los de mayor energía. Como forman líneas verticales, ejes verticales, y luego en el centro nosotros vamos a colocar los orbitales moleculares que se van formando, desde los de menor energía hasta los de mayor energía. Entonces nosotros podemos conectar esos orbitales moleculares que van a ir en el centro con líneas punteadas con los orbitales atómicos. ¿Qué nos dice? Estas líneas punteadas no es más que la composición, es decir, qué orbitales atómicos están contribuyendo a la formación de esos orbitales moleculares. Entonces ya yo les decía que estos diagramas son cualitativos,
donde nosotros vamos a representar las energías relativas de esos orbitales moleculares. Entonces también nosotros podemos adicionar a ese diagrama símbolos de cada orbital molecular. Ya ustedes saben utilizar el sigma G y el sigma U. También podemos utilizar otro tipo de símbolos que describen la simetría que tienen esos orbitales moleculares. También podemos hacer una representación de la forma geométrica. Cómo es geométricamente ese orbital molecular que se está formando. Entonces, ven, alguien que me describa ese diagrama de niveles energéticos de orbitales moleculares. Ahí falta, claro, el S sub A y el otra línea es el S sub B. Entonces yo lo corregí, pero luego no lo actualicé. Alguien que me haga el resumen de lo que hemos dicho con este diagrama. Alguien que me haga el resumen. Lo que yo entiendo es que usted nos estaba mencionando de que la energía de un antienlazante es mayor a los orbitales que son enlazantes, como en comparación el sigma U y el sigma G. Y entonces, creo que la distancia, pues, desde donde está donde está la flechita a donde está sigma U, significa la diferencia de energía que es mucho más alta que la del sigma G. Y también como están los diagramitas, los circulitos que sería como que explican que es antisimétrico para sigma U y simétrico con respecto al eje internuclear a sigma G. Sí, muy bien. Se defendió bastante bien. Miren que ahí tenemos mucha información. Acuérdense que esas líneas verticales, que las flechas, representan una coordenada de energía, ¿verdad? De la energía de los dos orbitales atómicos, S sub A y S sub B. Pero también la energía que van a tener los orbitales moleculares que se forman cuando se combinan linealmente esos dos orbitales atómicos. Ven que en el centro va a ir representado los orbitales moleculares que se forman. El sigma G, que es el orbital molecular enlazante, que va a tener una energía menor que la energía de los dos orbitales atómicos de partida, el S sub A y el S sub B que falta en el diagrama, ¿verdad? Entonces, la energía de estabilización de ese orbital molecular enlazante con respecto a la energía de los orbitales atómicos de partida es lo que se conoce como el delta E sub G, que ya ustedes ven que es de menor magnitud que la energía a la cual se va a desestabilizar el orbital molecular antienlazante sigma U, representado como el delta E sub U. Ven que además de los símbolos de los dos orbitales moleculares que se forman, yo adiciono la geometría de los dos orbitales moleculares. Esa representación que nos dice, esas dos esferitas, ¿qué nos dicen? Que en un caso son blancas y en el caso del otro orbital una es negra y otra es blanca. ¿Qué nos dice? Es la como simetría, un si es antisimétrico o simétrico. Claro, las dos que son blancas nos están diciendo que es una combinación en fase. O sea, tienen el mismo signo ambas funciones de onda que representan los dos orbitales atómicos. Entonces, claro, eso nos está diciendo también que el orbital molecular va a ser completamente simétrico con respecto al origen de coordenadas. Cuando yo interconvierto esa función de onda, representada por el orbital molecular en torno al origen de coordenadas, va a ser completamente simétrico. Voy a tener una forma indistinguible de la inicial. Todo lo contrario ocurre con la otra representación, que sería ungerade con respecto al origen de coordenadas. Entonces, eso es lo que yo he explicado, la energía de estabilización y la desestabilización
del orbital molecular sigma G y del orbital sigma U. Ahora vamos a ver la dependencia de los parámetros delta E sub G y delta E sub U con S. ¿Qué era la S? S mayúscula. ¿Quién me explica qué es la S? ¿Quién explica qué es la S? Integral de solapamiento. Muy bien, es la integral de solapamiento. ¿Y qué mide matemáticamente esa integral de solapamiento? ¿Qué mide la integral? Mide el grado de la interpenetración de ambos orbitales. Muy bien, el grado de interpenetración, ¿verdad? El grado en que se solapan, ¿verdad? O se traslapan o se combinan. Mientras más efectivo es esa interpenetración, ese solapamiento, ese traslapo, entonces mayor va a ser el valor de esa integral. Porque cuando esa integral es igual a 0, no hay enlace químico. Entonces, en este caso, claro, en la medida de que esa integral de solapamiento es mayor, eso favorece una mayor estabilización del delta G sub G y una mayor desestabilización del delta E sub U. O sea, en la misma medida en que se estabiliza el orbital molecular con respecto a la energía de los orbitales atómicos de partida, también lo va a hacer el orbital molecular antienlazante desestabilizándose en un grado, ya dijimos que mayor. Entonces lo podemos representar así. Bueno, aquí ya saben ustedes que la utilización de los diagramas energéticos, nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a decir el diagrama, perdón, las estructuras electrónicas. Nosotros vamos a utilizar estos diagramas de energía de los orbitales moleculares para llenarlos de electrones, los electrones que contiene la molécula. En el caso de una molécula de hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? En total. ¿Cuántos electrones de valencia? 2. 2. Por lo tanto, si nosotros aplicamos el principio de exclusión de Pauli, ¿cuántos orbitales moleculares se van a llenar? 1. 1, ¿verdad? El primer orbital. O sea, sería el orbital enlazante, el sigma G. Por eso que la molécula de hidrógeno se explica mediante esta teoría perfectamente. Porque los dos electrones de valencia, ¿verdad?, ocupan un orbital molecular enlazante que contribuye al enlace de la molécula con un enlace simple entre los dos átomos de hidrógeno. Entonces, como yo les decía, aquí que tenemos que cumplir el principio de construcción, vemos que la llamamos el building Hall o el de Ausbau, comenzando con los orbitales moleculares de menor energía a los de mayor energía, el principio de exclusión de Pauli, que nos determina que como máximo cuántos electrones pueden haber por orbital molecular, 2. Ya que ellos deben estar apareados con espines contrario o antiparalelo. Y la regla de Ohm, ¿qué nos dice? Alguien que me explique esta regla. ¿Qué nos dice la regla de máxima multiplicidad de Ohm? ¿Qué nos dice esta regla? En este caso, ¿se aplica la regla de Ohm para el caso del hidrógeno? No, ¿verdad? Porque ese es cuando hay varios orbitales degenerados. O sea, si hay uno, no hay tutía, porque es cuando hay dos o más orbitales de la misma energía, que nos dice que antes de llenar un orbital con 2 electrones, yo tengo que tener el máximo número de electrones desapareados con espines paralelos. Entonces eso lo vamos a ver, lo podemos aplicar cuando veamos el diagrama de orbitales moleculares de la molécula de oxígeno, donde vamos a tener orbitales degenerados, 2 orbitales degenerados de la misma energía,
Claro que yo no puedo llenar uno completamente con dos sin tener un electrón en cada uno de los dos orbitales. Entonces, ¿quién me explica este diagrama? ¿Para qué este diagrama? ¿Qué es lo que nos dice este diagrama? Alguien que me explique cuál es el objetivo de este diagrama. Aquí en esta figura, en esta figura he representado dos diagramas de niveles energéticos de orbitales moleculares. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros queremos explicar con esta figura? ¿Qué es lo que queremos explicar con esta figura? La relación que tienen con la S. Claro, con la integral de solapamiento. Mientras mayor, en el caso de del diagrama inferior, ahí la integral de solapamiento va a tener menor magnitud. Por lo tanto, eso nos está diciendo que la energía de estabilización del orbital molecular enlazante sigma G va a ser mucho menor que en el segundo diagrama, donde la integral de solapamiento tiene mayor magnitud. Pero ven que otro punto que ustedes tienen que prestar atención es que la energía de estabilización en ambos diagramas, independientemente si la integral de solapamiento es mayor o menor, ¿cómo va a ser la energía de desestabilización del orbital antienlazante con respecto a la energía de estabilización del orbital enlazante? ¿Cómo va a ser? Mayor. Y eso usted lo pueden demostrar matemáticamente. Acuérdense que en la mecánica cuántica todo se puede demostrar, pero nosotros no lo vamos a hacer. Pero todo se puede demostrar a través de los teoremas. Hay un tanda de teoremas, eso es infinito, porque el conocimiento químico es infinito. Entonces eso se puede demostrar, pero ya porque yo no le voy a poder demostrar eso, porque no lo hemos dado en clase. ¿Qué es lo que puede hacer el profesor Friedrich? ¿Qué puede hacer? Alguien que me formule una pregunta. Alguien que formule una pregunta que puede hacer el profesor con respecto a esto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que adelantar al profesor. Yo era así como estudiante. Yo me adelantaba, yo mismo me formulaba la pregunta que el profesor me iba a preguntar. Y ya yo, ¿qué razón tenía? Mira, lo mismo que pensaba el profesor preguntó. Eureka. Es así como uno estudia. Yo era mi propio profesor y yo me explicaba, esto va a preguntar el profesor, y así mismo era. Entonces, ¿qué pregunta yo puedo hacer? ¿Qué pregunta? Imagínense que yo esté haciendo el parcial. ¿Qué pregunta le puedo formular con respecto a esto? ¿Qué pregunta? ¿En cuál de los dos diagramas S favorece a sigma y a sigma U? Bueno, yo lo reformularía de otra manera, ¿verdad? ¿Cómo se afecta la energía? ¿Cómo afecta la integral de solapamiento, la energía de estabilización del orbital enlazante y la energía de desestabilización del orbital antienlazante? ¿Y cómo usted contestaría? ¿Cómo afecta esa integral de solapamiento? Una integral de solapamiento de mayor magnitud tendrá una energía de estabilización mayor. Claro, si mientras mayor, esa es la relación, ¿verdad? Mientras mayor sea esa integral de solapamiento, o sea que nos está midiendo, ¿verdad? Esa integral, el grado de interpenetración, de solapamiento, de traslapo, en la medida que se combinen mayoritariamente, ¿verdad? En mayor medida, perdón, esos orbitales atómicos, mayor será la energía de estabilización del orbital molecular enlazante y también la energía de desestabilización del orbital antienlazante. Con la salvedad que siempre la energía a la cual se va a desestabilizar el orbital antienlazante va a ser mayor a la energía a la cual se va a estabilizar
el orbital molecular enlazante. Muy bien, ven que están aprendiendo. Ahora, la estructura electrónica. Si yo quiero distribuir los dos electrones de valencia en ese diagrama de niveles energéticos de orbitales moleculares, ¿cuál va a ser el único orbital molecular que va a estar ocupado? ¿Cuál va a ser el único orbital molecular que va a estar ocupado? El sigma G, ¿no es así? Por lo tanto, así como yo escribo cuando hago las configuraciones electrónicas de los átomos y que 1s al cuadrado, ¿verdad? 2s al cuadrado, aquí, cuando voy a escribir, o sea, lo distribuyo en el diagrama, pero cuando yo digo la estructura electrónica sería el sigma G al cuadrado. Y así los voy colocando uno tras otro, nada de coma, de punto y coma. O sea, los voy colocando uno tras otro. Uno al lado de otro. Como acá son dos electrones, entonces irían el sigma G al cuadrado. No es necesario tampoco encerrarlo entre paréntesis, puede ser sigma G al cuadrado. O sea, los dos electrones de la molécula están en ¿qué tipo de orbital? En un sigma G. O sea, en un orbital de simetría sigma, ¿verdad? De simetría sigma con respecto al eje internuclear del enlace, que ahí es simétrico con respecto a la rotación. G, que es simétrico con respecto al origen de coordenada, y que representa un orbital enlazante porque concentra, ¿dónde concentra ese orbital molecular la densidad electrónica? En la región internuclear. Claro, en la región internuclear, ¿verdad? En la región internuclear. Y es así como lo represento, los dos electrones con espines antiparalelos, opuestos, colocados en ese orbital molecular enlazante. Y es lo que yo le decía, las consideraciones en ¿qué nos mide 1, el 2 y el 3? Eso que yo he dividido en 1, 2 y 3, ¿cómo me lo pueden explicar? Esta es una representación de la energía potencial en la molécula de hidrógeno. Yo les puedo poner eso en el examen, en una pregunta de desarrollo, y les pregunto, explíqueme ese gráfico de energía potencial de la molécula de hidrógeno. ¿Quién se atreve a explicarlo? Ese diagrama de energía potencial. ¿Qué nos está diciendo ese diagrama? En la curva que es representado como 1, que va entrecortado en la parte de abajo, ¿qué representa eso? Ahí se está alcanzando cada vez un valor más bajo de energía potencial. Entonces, ¿qué representa eso? Acuérdense que el eje de la X es la distancia entre los dos núcleos, la separación internuclear, ¿verdad? ¿Qué significa? El mínimo de energía potencial. Claro que a medida que los átomos se acerquen, ellos se van atrayendo, ¿verdad? O sea, los electrones del enlace están siendo atraídos por los dos núcleos. Por lo tanto, se alcanza una energía de estabilización, o sea, un mínimo. Claro que eso no va a hacer que ellos no se van a acercar hasta tocarse, porque lo que yo he representado como la curva 2, que es la otra línea entrecortada, pero que va en el sentido positivo, que representa. Yo creo que habló la estudiante Coquesana, si no me equivoco. Miranda y Nilda, ¿verdad? Miranda, ¿usted fue la que habló? No, Stephanie Quiroz. Ah, Stephanie Quiroz. Entonces, ¿qué representa esa curva 2? ¿Qué representa la curva 2? ¿Alguien que la ayude? ¿Alguien que la ayude? La energía de repulsión. Acuérdense, ¿cuál es la energía? ¿Qué representa? ¿Cuál es el fenómeno físico que va a dar ese término de energía extremadamente positivo? Las repulsiones entre los núcleos, ¿no es así? Porque a medida que se acercan
átomos entre sí, claro, los electrones van a estar atraídos, los electrones en el enlace, por los núcleos. Entonces eso determina un mínimo de energía, pero también eso determina una repulsión, vemos, entre los dos núcleos que tienen carga positiva. Pero ya ustedes saben que todo en la naturaleza es un equilibrio. Por lo tanto, si ustedes suman 1 con 2, alcanzan, entonces es la curva 3, donde esa curva 3 tiene un mínimo de energía, donde ese mínimo que representa la energía del enlace, y luego la podemos llevar, si interceptamos ese mínimo de energía con el eje de las X, representa la distancia a la cual se encuentra la distancia en la cual se encuentran entre sí los dos átomos de hidrógeno, que ya habíamos determinado, dicho que se había determinado experimentalmente en cuánto, 0,74 Armstrong, ¿no se acuerdan? Eso no se lo tienen que aprender de memoria, pero esa es la distancia que se ha determinado experimentalmente. Acuérdense que la memoria, yo se los dije, la memoria no viene cuando por consecuencia. No es que el estudiante que memoriza a veces no es porque no sabe explicar esto. Bueno, yo lo digo por experiencia propia, porque yo memorizaba, pero era a la luz del análisis, de la síntesis, de la evaluación. Entonces eso me llevaba a, porque la gente se asombraba. Ahí en química pueden preguntar, dice que yo tenía una memoria prodigiosa, que yo me memorizaba. No, porque yo analizaba y del análisis, entonces viene la memoria. ¿Ya? Porque cuando yo daba mis charlas, yo no llevaba nada nunca a leer. Yo todo lo decía de mi mente. ¿Ya? Porque esa cosa de leer ficha, eso me desconcentraba. Y yo nunca. Pero claro, cuando uno entiende algo, lo comprende, lo analiza, lo sintetiza, lo evalúa, eso le lleva a uno a memorizar. Que no tiene que ser necesariamente con las palabras textuales, pero sí utilizar los conceptos precisos y concisos. Entonces, ¿entendieron esta parte? Que la que en realidad va a representar la energía potencial de la molécula de hidrógeno es la curva 3, que es cuando sumamos la curva 1 con la curva 2. Entonces, ¿el orden de enlace qué es? Es lo que nosotros en la teoría de enlace valencia representa cuántos enlaces se están formando entre los átomos. Ya ustedes saben que pueden haber enlaces simples. En un enlace simple, ¿cuántos electrones se comparten? En un enlace simple, ¿cuántos electrones se comparten? En un enlace simple, ¿cuántos electrones se comparten? En un enlace 2. 2, muy bien. ¿En un enlace doble? 2. 4. 4 electrones, o sea, 2 pares. Y en el caso del triple, 6 o 3 pares. Entonces, eso es lo que es el orden de enlace, que matemáticamente lo tengo es igual al número de electrones en los orbitales moleculares enlazantes. Esa E significa enlazante. Menos N, abro paréntesis, AE. Esa AE significa orbitales moleculares no enlazantes, y dividiéndolo entre 2. Entonces, en ese caso, si lo hacemos para la molécula de hidrógeno, ¿cuál es el orden de enlace? ¿Cuál es el orden de enlace? 1, ¿no es así? Sería 2 menos 0 es 2, y 2 entre 2, 1. Es decir, que hay un enlace entre los dos átomos de hidrógeno, es decir, que se están compartiendo 2 electrones, es decir, un par de electrones entre los dos átomos de hidrógeno. Vamos a seguir entonces el análisis de la teoría de los orbitales moleculares en un nivel de complejidad mayor, porque también vamos a seguir a continuación con moléculas diatómicas homonucleares, pero estas moléculas van a contener 2 tipos de orbitales, ya no solamente un tipo de orbital, que sería en el caso de la molécula de hidrógeno S, sino vamos a encontrar orbitales de tipo S y orbitales de tipo P. Ya yo les decía que esta teoría no le agarren aversión.
porque eso lo vamos a ver el otro semestre y también con el curso de química organometálica y con los temas especiales de química, las electivas. Esto es constante en todos los cursos de química inorgánica. Y lo vamos a utilizar el otro semestre, pero para los orbitales tipo D. Solamente este semestre nos vamos a ceñir a los diagramas de orbitales moleculares que van a involucrar los orbitales atómicos de tipo S y tipo P. Entonces, en este caso, nosotros vamos a observar dos tipos de interacciones. Por el momento, una interacción sigma, que va a ser entre dos orbitales S, y una interacción pp, también de naturaleza sigma. En este caso, la interacción entre dos orbitales S, su integral de solapamiento nunca es nula, es decir, que ellos pueden interaccionar para formar dos orbitales moleculares. Ya sabemos por analogía con la molécula de hidrógeno que va a ser una combinación lineal en fase, es decir, una combinación suma, y una combinación en oposición en fase, que va a ser una combinación recta. Acuérdense que la primera, la combinación lineal en fase, tiene naturaleza enlazante y la otra tiene naturaleza anti-enlazante. En el caso, bueno, primero vamos a ver la interacción SP, ¿verdad? SP antes de la PP. En el caso de la interacción SP, puede ocurrir, pero no para cualquier tipo de orbital P. Porque ustedes tienen que entender cuántos tipos de orbitales P tenemos. 3. 3, el P sub X, el P sub Y y P sub Z. Entonces ustedes tienen que entender que los orbitales atómicos, cuando se combinan linealmente entre sí para dar una integral de solapamiento, esa interacción va a depender de su naturaleza. Esa naturaleza abarca tanto la simetría, es decir, la distribución en el espacio que tenga ese orbital, como también de su energía y de la diferencia de energía que haya entre los orbitales atómicos que se están combinando y están interactuando. Mientras más mínima sea la diferencia de energía entre los orbitales atómicos que se forman, mayor será esa integral de solapamiento. Entonces, en el caso del orbital P sub X, cuando se interactúa con un orbital S, la función producto va a ser antisimétrica respecto al plano YZ. Acuérdense que el orbital P sub X tiene un plano nodal YZ. Acuérdense que la densidad electrónica del orbital descansa sobre el eje X. Entonces, perpendicularmente a él lo atraviesa a través de un punto. Acuérdense que conecta las dos, las circunferencias, ¿se acuerdan? Que en realidad son, que tienen simetría cilíndrica con respecto al eje X, que se concentra en torno a ese eje X, atraviesa un plano nodal. Pero acuérdense que ese plano nodal nos dice también la orientación, el signo de la función de onda de ese orbital P sub X. Por arriba, signo positivo, y por debajo, signo negativo. Entonces, cuando yo combino, o sea, ese orbital S con ese orbital P sub X, y obtengo la función producto de la interacción, eso va a ser 0. O sea, la integral de solapamiento es 0, es nula. O sea, que no puede haber una combinación entre esos dos orbitales atómicos para formar orbitales moleculares. Entonces lo pueden ver aquí. Acuérdense que yo les dije que disponer en el espacio los orbitales atómicos es una de las tareas que ustedes tienen que hacer. Tenemos el orbital S, que es de simetría completamente esférica en torno a su núcleo, pero de simetría cilíndrica en torno al eje internuclear Z. Pero el orbital P sub X, acuérdense que el eje Z, acuérdense, fuera del plano va a estar la Y. Entonces, en el plano YZ hay un plano nodal. Entonces, eso nos dice que la función producto de esos dos orbitales va a ser antisimétrica con respecto, vemos a ese plano YZ, y por lo tanto ahí la integral de solapamiento va a ser 0.
Entonces, para el otro caso, lo mismo va a ocurrir con el orbital P sub Y, ¿verdad? Pero claro, en el orbital P sub Y, entonces es el plano nodal, va a ser el XZ. Igual la función producto del orbital S con el P sub Y va a ser 0. Es decir, que la integral de solapamiento de los dos de la combinación lineal o de la interacción de un orbital S con un orbital P sub X y P sub Y, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la integral? 0. No va a haber formación de orbitales moleculares. Pero todo lo contrario ocurre cuando interactúa un orbital S con un orbital PZ. Entonces, claro, ellos se van a encontrar en torno a ese eje internuclear, como frente uno con otro. Entonces, claro, ahí va, acuérdense que el eje, el P sub Z, ahí tiene el signo de la función de onda, es sobre esa coordenada. Vemos que a la derecha es blanco porque es signo positivo y hacia la izquierda es negativo. Pero si yo represento ahí el orbital S completamente blanco, ¿cómo va a darse ahí la interacción? ¿En fase o en oposición en fase? ¿Están en la misma fase el orbital S con el PZ? ¿Van a estar en fase? Vean el color, jóvenes. El color es el mismo. No. El S es completamente blanco y el otro, cuando van a interactuar, se van a combinar, ¿verdad? Es negro, el lóbulo negro, por lo tanto, ese es en oposición en fase. Eso va a representar que un orbital que de tipo, ¿de qué naturaleza? ¿Enlazante o antienlazante? Antienlazante. Antienlazante. Entonces, ahí sí, la función producto, vemos que es la S por la P sub Z, va a contribuir, o sea, la integral de solapamiento no va a ser nula, no va a ser 0. Ahí sí va a ser distinto a 0 y se va a formar un orbital molecular que tiene simetría cilíndrica alrededor de ese eje Z. Es decir, que se forman dos orbitales moleculares, el sigma G y el sigma U, porque van a tener simetría cilíndrica, al igual que en el caso de dos orbitales S. Entonces, pero yo les pregunto, tenemos, ¿por qué ese 1 sigma, yo digo que es la combinación enlazante o la combinación antienlazante? Miren que yo tengo ahí la combinación recta, ¿verdad? Ahora, no se confundan. Aquí el A sub 1 y el B sub 1 no es la constante de normalización. Aquí ese coeficiente representa el grado de participación que va a tener cada uno de esos orbitales atómicos en la formación del orbital molecular. Y cuando, claro, cuando yo hago la comparación es el coeficiente elevado al cuadrado. O sea, cuando yo digo que A sub 1 al cuadrado es mucho mayor que B sub 1 al cuadrado, solamente quiero decir que el grado de participación del orbital PZ del átomo A es mayor a la participación del orbital S del átomo B. Entonces, pero yo les pregunto, forzosamente siempre la combinación suma va a representar la combinación enlazante. Alguien que me lo explique. Forzosamente, acuérdense que el lóbulo positivo en un orbital PZ, ¿verdad? Que está acostado sobre el eje Z, la parte positiva está hacia la derecha y la parte negativa hacia la izquierda. Entonces ya lo veían con respecto al orbital S. Para que la parte blanca se encuentre con la parte blanca, ¿qué debe ocurrir? Ustedes no le tienen que cambiar el signo al orbital PZ, a su función de onda. No lo tienen que cambiarle de signo. O sea, que lo positivo pase a ser negativo y lo negativo positivo.
¿Jóvenes? Sí. Claro, entonces la combinación recta aquí la que va a ser enlazante, porque claro, para que la combinación sea enlazante, tiene que ser en fase, o sea que las funciones de onda que representan cada uno de los orbitales tienen que tener el mismo signo. Acuérdense que las matemáticas las aprenden por algo, tienen que aplicarla a esto. Entonces lo positivo tiene que encontrarse con lo positivo. Por lo tanto, esta combinación, la que hemos denotado como 1 sigma, entonces es una combinación enlazante. Entonces, claro, y luego el 2 sigma, aquí ya mira que no hemos puesto ni sigma G ni sigma U, solamente decimos el 1 sigma, que es el primer orbital de naturaleza sigma que se forma, y el 2 sigma es el segundo que se forma. Entonces ven que aquí, ¿cuál de los dos orbitales atómicos tiene menor energía? Aquí tenemos dos átomos, el A y el B. Acuérdense que es una molécula diatómica homonuclear. Es decir, que los dos átomos son idénticos, porque son átomos del mismo tipo. Pero en este caso, tengo el orbital B, ¿ya? Que es un orbital S del átomo B, y el orbital P sub Z del átomo A. Entonces, ¿cuál es el que tiene menor energía? El A. El A. O sea que el orbital PZ, porque es un PZ, entonces se traslapa, se combina linealmente con el orbital S del B, que tiene mayor energía. Pero ¿qué van a encontrar aquí? Se forma un orbital enlazante y un orbital antienlazante. Ven, en primer lugar, que el orbital enlazante es la combinación recta, no la combinación suma. En cambio, la combinación antienlazante es la combinación suma. Pero la energía a la cual se va a estabilizar el orbital molecular enlazante 1 sigma va a estar más próximo en energía a la del orbital de menor energía, que es el PZ del átomo A. En cambio, la energía a la cual se va a desestabilizar el orbital antienlazante 2 sigma va a estar más próximo. O sea, su energía se va a parecer más a la energía del orbital atómico de mayor energía, que va a ser el orbital S del átomo de hidrógeno B. Entonces, eso también nos está diciendo que la participación del orbital PZ del átomo de hidrógeno, del átomo A, va a ser mayor a la participación del orbital S del átomo de hidrógeno B, y viceversa para la formación del orbital antienlazante 2 sigma. Y cómo eso yo lo expreso a través de la mecánica cuántica con el coeficiente. ¿Se acuerdan? Cuando digo que A sub, mire, otra vez se lo veo. Cuando digo que A sub 1 al cuadrado es mucho mayor que B sub 1 al cuadrado, estoy diciendo que el grado de participación de P sub Z, o sea, del orbital PZ del átomo de hidrógeno A, es mayor a la del átomo, a la del orbital S del átomo B. Por lo tanto, en el diagrama, eso nos está diciendo que la energía del orbital molecular enlazante 1 sigma va a estar más próximo a la energía del orbital atómico PZ del átomo A. ¿Lo ven aquí? Vamos entonces a seguir. Entonces, el orbital de máxima energía, que es el antienlazante, es todo lo contrario. El grado de participación del orbital atómico S sub B es mayor. Por lo tanto, el A sub 2 al cuadrado es mucho menor, ese coeficiente, al B sub 2 al cuadrado. Acuérdense que el orbital 2 sigma tiene una superficie. Acuérdense que los orbitales antienlazantes se caracterizan por poseer una superficie nodal en torno, o sea, mediatriz, que corta al eje internuclear del enlace. O sea que distribuye la densidad electrónica fuera de la región internuclear. Ahora vamos a ver la interacción PP-PP. En esta interacción, entonces, de partida, tenemos que decirle que los orbitales, ¿verdad?, P
para que haya una integral de solapamiento distinto a 0, tiene que ser entre dos átomos que sean del mismo tipo. O sea, puede haber una interacción entre un P sub X y un P sub X, entre un P sub Y y un P sub Y, entre un P sub Z y un P sub Z. Pero no puede haber una interacción entre un P sub X con un P sub Y, entre un P sub Y y un P sub Z. Entonces, en este caso, bueno, eso se explica pues por la función producto, igual que ocurría con el S P sub X o el S con el P sub Y. Entonces, la función producto va a ser antisimétrica. Entonces, en este caso, ¿qué orbital es representado? La A, ¿qué tipo de orbital es? P. ¿Y el B, qué tipo de orbital P es? ¿Jóvenes? El A es PY. Claro, el A es el PY, ¿verdad? Que es el que está fuera del plano. Por eso que en perspectiva acostadito. En cambio, el que está verticalmente es el eje X. Acuérdense que todo eso es relativo a las coordenadas. Entonces ahí va a haber solapamiento. ¿Su integral de solapamiento va a ser distinto a 0? No, es 0, ¿verdad? Es 0. Entonces, en este caso, vamos a comenzar con la interacción sigma, ¿verdad? Sigma PP. Cuando dos orbitales, igual que cuando un S se traslapa o se solapa con un PZ, se forma un orbital molecular de naturaleza sigma, y la sigma no quiere decir que es de simetría cilíndrica en torno al eje internuclear del enlace y que es simétrico con respecto a la rotación. También cuando se encuentran dos orbitales PZ a lo largo de esa coordenada Z interactúan, que lo hacen de frente uno con otro, también se forma un orbital molecular de naturaleza sigma. Pero en este caso, ¿cuál sería la combinación? ¿Enlazante o antienlazante? ¿Cuál sería la formación ahí? Como lo tengo así. ¿Cuál sería? Antienlazante. Antienlazante. Claro, porque no se van a combinar con el mismo signo. Véanme por el color. Todo eso se le va a preguntar en el examen y es tan sencillo como eso. Entonces, en este caso, ven que la combinación enlazante sigma E es la combinación recta. Entonces ven que igualmente, esto lo estoy desglosando, pero ya cuando veamos los diagramas de orbitales moleculares en conjunto, representamos todas las interacciones, tanto las sigma como las pi. Todavía no hemos entrado a las pi. Pero entonces en este caso, los dos orbitales atómicos P sub Z, uno por parte del átomo B y el otro por parte del átomo A, hay una combinación en fase que es cambiándole el signo a una de las funciones de onda del orbital PZ de uno de los átomos. Entonces ahí tenemos la combinación enlazante sigma G. Ven que se estabiliza en energía con respecto a la energía de los orbitales P. Y tenemos la formación de un orbital molecular sigma, ¿verdad? De naturaleza antienlazante. Entonces, saquen de sus mentes que los orbitales P solamente forman enlaces pi, porque no es cierto. El orbital PZ, cuando forma enlace ¿de qué tipo de simetría? Sigma, no pi. Son los orbitales P sub X o P sub Y cuando se traslapan entre sí. Acuérdense que tienen que ser del mismo tipo. P sub X con un P sub X y un P sub Y con un P sub Y, que forman ya no un orbital molecular enlazante y un orbital antienlazante sigma, sino ¿cuántos orbitales forman? ¿Cuántos orbitales en total forman? ¿Cuántos orbitales? 4. ¿No es así? ¿Cuántos si yo estoy combinando por parte de un orbital, de un átomo, los dos P sub X, ¿verdad? El P sub X y el P sub X. Y el otro, el P sub Y, perdón, el P sub X de un átomo con el otro P sub X y el P sub Y de un átomo con el P sub Y del otro átomo. ¿Cuántos orbitales atómicos son en total? 4, ¿verdad? ¿Y cuántos orbitales moleculares se van a formar? ¿Cuántos orbitales? 4. 4. Pero en este caso
Dos van a estar degenerados, que van a tener la misma energía y que van a ser de naturaleza enlazante. Y otros dos orbitales moleculares van a ser antienlazantes, pero van a ser degenerados. Entonces ahí, claro, cuando ustedes están llenando su diagrama de niveles energéticos de orbitales moleculares con electrones, ahí que se aplica la regla de máxima multiplicidad de Hom, que ustedes no pueden llenar un orbital molecular completamente con 2 electrones sin tener el máximo número de electrones desapareados con espines paralelos. Entonces, claro, aquí ya sabemos que la segunda combinación sería el orbital antienlazante, que sería la combinación suma. Vamos entonces, este sería, bueno, ya entramos a lo que es el solapamiento, ¿verdad? O el traslapo, la combinación. ¿Qué es representado ahí? ¿Qué tipo de orbitales? ¿Qué tipo de orbitales es representado ahí? 2 orbitales px. Exacto, 2 orbitales p sub x, ¿verdad? Porque están acostados en la línea vertical, que ya sabemos que ahí lo dice, que es el eje X. Entonces ven que los 2 orbitales tienen sus planos nodales que son coplanares. ¿Qué significa coplanares? Los 2 orbitales. Miren que cuando ellos se van a combinar de forma lateral, ¿verdad? Ya no va a ser de frente, sino lateralmente. Ven que va a ser una combinación enlazante o antienlazante. Va a ser una combinación enlazante o antienlazante. Pero ya Enlazante. Enlazante, ven que el lóbulo positivo se va a encontrar con el lóbulo positivo y el negativo con el negativo. Pero yo les preguntaba que el plano nodal, que es el YZ, son coplanares porque los dos coplanares porque comparten el mismo plano nodal, que es el YZ, por eso dicen coplanares. Entonces, claro, ambas funciones de onda son antisimétricas respecto a ese plano. Significa que por arriba es positiva y por arriba es negativo. Pero no se confundan la integral, porque ya es otro tipo de simetría de enlace. La integral de solapamiento, cuando decíamos que era antisimétrica en el caso de sigma, y por lo tanto la integral de solapamiento era 0, acá no. Las funciones producto P sub X por P sub X son antisimétricas respecto a ese plano, pero con respecto a ese plano, la integral de solapamiento no es nula, es decir, que ahí sí se van a formar orbitales moleculares, pero que ya no son de naturaleza sigma, sino de naturaleza pi, pp, pues son 2 orbitales. Entonces, ¿quién me explica ese diagrama? ¿Quién me explica ese diagrama? Explíqueme primero la relación matemática. ¿Quién me la explica? Miren que el orbital enlazante, ven que no hay que cambiarle el signo a ninguna función de onda, porque lo positivo se encuentra con lo positivo, ¿ah? O sea, interactúa positivo, positivo, negativo con negativo. Por lo tanto, no hay que cambiarle el signo a ninguna función de onda. Por lo tanto, la combinación enlazante es la suma. Acuérdense que ya saben que el A sub 1 y el B sub 1 nos dice, son coeficientes que nos dice el grado de participación de cada uno de esos 2 orbitales en el enlace pi. Pero alguien que me explique por qué ahora la combinación suma tiene simetría ungerade y no gerade, y en cambio la combinación antienlazante va a tener simetría G. Alguien que me lo explique. Profe, creo que se acabó la clase. Disculpe. Sí, bueno, pero yo sé que ustedes no tienen clase después. ¿No me pueden regalar unos minutos? No, Bueno. sí, claro, no me lo estaba diciendo, no se preocupe. Sí, para terminar esto. ¿Por qué ahora es G y el antienlazante es G y ahora el enlazante es U? ¿Por qué?
Vean, acuérdense que en el diagrama también se hace la representación geométrica de los orbitales atómicos y del orbital molecular, que luego vamos a ver más adelante que esa representación geométrica se puede hacer de muchas maneras. Pero, ¿dónde está el centro de inversión en el orbital molecular? ¿Dónde está el centro de inversión? Acuérdense que el centro de inversión, para determinar la simetría G o U, representa el origen de coordenada. ¿Dónde estaría ahí en el orbital molecular enlazante y en el antienlazante? Alguien que me lo localice. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí el origen de coordenada? Veamos otra vez la representación. Ahí está la representación del sistema de coordenadas cartesianas. ¿Dónde está el origen de coordenada? Donde se intersecta la X, la Y y la Z. Ese es el origen, ¿no? Usted sabe que la profesora de matemática Lulú, ¿usted conoce a la profesora Lulú? Que es la directora de la Escuela de Matemática. ¿Usted la conoce? Ella fue vicedecana en el periodo anterior. ¿No conoce a la profesora? Un día la profesora Lulú, profesor, dígame las cosas que hay que enseñarle en matemática a los chicos de química. Y ella tiene razón, porque ustedes la matemática completamente la separan de la química. Y es ahí donde muchas veces eso les perjudica, porque ustedes creen que las matemáticas es matemática, y química es química. No, ustedes tienen que integrar. Entonces, el origen de coordenadas, ¿dónde está? Donde se encuentra la X, intersecta la X, la Y y la Z. ¿Dónde está? En el origen. El origen. ¿Y dónde está, pues? Dígamelo con palabras. ¿Dónde está aquí? En el orbital molecular enlazante y en el orbital antienlazante. ¿Dónde está? Denvers. ¿Dónde está? No está en medio de los dos orbitales que conforman los lóbulos. Está en el medio. Entonces, acuérdense que aquí, si usted hace una rotación de 180 de ese orbital molecular, ¿qué se va a encontrar? Que cambia de signo, ¿no es así? El enlazante. O sea, que lo positivo pasa a ser negativo y lo negativo pasa a ser, lo negativo pasa a ser positivo y lo positivo viceversa, ¿verdad? Cambia de signo los lóbulos en una rotación de 180 con respecto a eso. Acuérdense que la simetría con los enlaces pi siempre es con respecto al ángulo de 180. En cambio, en el sigma es cualquier número de grado. Entonces no cambia de signo, por eso que es U. En cambio, en el orbital antienlazante, donde se cambia el signo de la función de onda, entonces interconvierto cuando yo roto, ¿verdad? O sea, 180, o sea, no roto, sino que a una distancia diametralmente, acuérdense que la rotación con respecto, una cosa es la simetría pi y otra es la G y la U. Vean el centro de inversión que está en medio de los dos conjuntos de lóbulos, ¿verdad? Está en el centro, o sea, en la línea que une, el punto que une los dos lóbulos, bueno, a una distancia igual de esos dos puntos, está el centro de inversión. Entonces, si yo veo una distancia, si tomo en cuenta una distancia igual, diametralmente opuesto, a través de una línea recta, puede ser tomando en cuenta cualquiera de los dos lóbulos, de los dos conjuntos de lóbulos, claro que no va a cambiar de signo. Ese es para el antienlazante, pero para el enlazante, ven que no. Una distancia igual a ese centro de inversión con respecto a los dos conjuntos de orbitales atómicos que forman el orbital molecular cambia de signo. Lo positivo pasa a ser negativo. Y lo negativo a positivo. Entonces lo dejamos hasta aquí, jóvenes. Ya estamos próximos a terminar esto. Ya en la siguiente clase terminamos y comenzamos la práctica. ¿Quiénes llegaron tarde? Poncho. Adames Luis, yo creo que él se retiró. Alvarado Keila. Alvarado Keila. Keila.
No está. Hernández Alexandra, Presente. ¿llegó? Sí, profe. Hernández, Sí, profe. y hable más alto, y alce la voz porque Restrepo, no, yo creo que ya se retiró. Restrepo, y ya los otros, yo creo que ya. Ven que es sencillo, solamente usted tiene que estructurarse. Profesor, Dígame. yo llegué tarde. Chumpón. Ponchun. Chumpón, ¿verdad? Sí. Sí, es la que también estaba de acá, que me estaba pasando. Entonces lo dejamos hasta aquí. Cuídense en esta fiesta patria, nada de estar bebiendo bebidas alcohólicas, alcoholizándose, yéndose a lo que son las fiestas estas con licor, ¿verdad? Que siempre sacan estos jóvenes en la televisión, los jóvenes alcoholizándose. Así que estudien, trabajen, aprovechen el tiempo. Entonces nos encontramos, imagínense, en la siguiente semana, pero también perdemos el día miércoles, ¿no es así? Solamente no, porque el 9 cae martes y el miércoles cae 10. Entonces perdemos otro día. Entonces vamos a perder 3 periodos de clase. El clase del lunes, el martes 3, miércoles 4 y el jueves 10. Perdón, ay, ¿cómo que es la cosa? El martes 10, ¿no es así? Tendríamos clases el miércoles, perdón. Porque el martes es 3 y el miércoles 4. Claro, el 10, el siguiente martes, lo perdemos. Y tenemos clases el miércoles. Así que tienen bastante tiempo para estudiar, leer. Yo les voy a colgar, claro, eso está en el folleto, pero les voy a colgar los problemas en el aula virtual para que ya comiencen esos problemas. Discutimos y pasamos al estado sólido, que eso es bien largo, pero que vamos a hacer una síntesis. Y hasta ahí, hasta ese material vendría el parcial. Entonces nos vemos hasta mañana. Voy a cerrar. ¿Alguna pregunta? Voy a cerrar. Hasta luego, profe.